Bueno, hola, buenas tardes. Estamos acá nuevamente en una nueva charla en vivo para hablar de, bueno, de los diferentes problemas y de las diferentes consultas que la gente hace en la consulta de gastroenterología en forma habitual. Estoy viendo ya a mi compañera que se está por unir. A ver si ya ingresa Anabela. Bueno, un poco la idea del vivo de hoy era... Hola Ani, Ahora ¿cómo sí, hola a todos, ¿cómo estás? están? Ahora sí, ¿cómo estás? Bueno, bueno, acá estamos en esta tarde tan lluviosa, tan fea, pero bueno, está bueno para hablar un poco de algunos temas, ¿sí? Lo que estaba comenzando a hablar es que, más que nada, la idea de este vivo era un poco como continuar lo que se había hablado en los últimos vivos, en el vivo de trastornos funcionales, ¿sí? Había quedado algunos temas pendientes, pero más que nada porque la gente había preguntado bastante, ¿sí? Sobre algunos temas que no se pudieron terminar de concretar en la charla anterior. Y bueno, y lo que hablamos con Ani era más que nada que los temas que más se habían consultado o que la gente tenía, digamos, dudas, era el tema de lo que es reflujo y constipación. Un poco queríamos hablar Que de este. casualmente resulta ser que son muy frecuentes en cuarentena. Exactamente, son muy frecuentes siempre en la consulta de gastro, y en la cuarentena hay varios síntomas que se han intensificado, así que estaba bueno poder hablar para que la gente se saque algunas dudas, ¿no? Así Bueno, ¿qué te que, parece? Ya somos un número considerable, ¿qué te parece si sí, largamos? sí, sí. Así que bueno, primero vamos a empezar presentando a mi compañera de charla del día de hoy, que es la doctora Anabela Sachi Falcone. Ella es médica gastroenteróloga y es médica staff de GEDIT. Bueno, y me presento yo, que soy la doctora Laura García, también soy médica gastroenteróloga del staff y endoscopista, ¿sí? Así que, bueno, un poco la idea era de la gran cantidad de preguntas que hubo en esta semana cuando se empezó a promocionar el vivo. Mucho tenía que ver con el tema del reflujo, de la acidez estomacal, que es un síntoma que es bastante frecuente. Frecuente. Sí. Casi en un 20% de la población se ve la patología esta. Así que, bueno, un poco dar como para que la gente entienda qué es lo que hablamos cuando hablamos de reflujo, ¿sí? En realidad, el reflujo en forma simple, como para que se entienda, es cuando el contenido del estómago, del jugo gástrico, el contenido, digamos, normal y el habitual del estómago se va hacia el esófago, sube, ¿sí? Y provoca síntomas, ¿ok? Esto en general pasa en forma normal muchas veces en el día, ¿sí? Uno habla de un reflujo que es fisiológico, y esto pasa en general en la gente no hay síntomas, ¿sí? Eh, entonces, bueno, esas son cosas normales, ¿sí? Ahora bien, cuando digamos, reflujo, este contenido da síntomas en el paciente y da síntomas que son importantes, son molestos, son cada vez más frecuentes, ya hablamos de enfermedad por reflujo, ¿sí? Bien. Que es la de las patologías más frecuentes que uno ve en el consultorio. Bueno, como vos sabés, Ani, hay unos síntomas típicos del Sí, eso reflujo. justo te iba a decir que lo aclares Sí, porque hay muchos tipos de reflujo y quiero que aclares eso porque no todo tiene el mismo tratamiento. Entonces quiero que lo hablemos bien acá para que la gente se lleve esto a casa hoy. sí.
Bueno, mira, en realidad los síntomas típicos que ya cuando el paciente los cuenta, ya uno sabe que tiene enfermedad por reflujo, es cuando el paciente siente como un ardor o una quemazón que está bien detrás del esófago, ¿sí? Ahí, mira, ahí Julia lo está diciendo. Arde y Julia duele el pecho. lo Muy está bien, preguntando. Julia. Muy bien, Bien, Julia. porque esos son los síntomas frecuentes, que es eso, sí, arde y me duele el pecho. Bueno, eso es un síntoma que es muy frecuente y el nombre, digamos, médico o el término médico es pirosis, ¿sí? Y después otro de los síntomas es cuando uno siente como que el líquido sube por el esófago general hasta la garganta y que también arde, ¿sí? Muchas veces ambos síntomas se asocian con ardor en la boca del estómago. Bueno, a eso se le llama regurgitación ácida y es también otro síntoma típico de reflujo, ¿sí? Y bueno, cuando el paciente consulta por esto y si es algo que es frecuente y que ya le trae molestias en su vida diaria, hablamos de enfermedad por reflujo. Pero también hay otros síntomas, ¿no? Hay otros síntomas que no son los síntomas típicos, que nosotros los llamamos como síntomas extraesofágicos, ¿sí? Porque se manifiestan diferente, pero también tiene que ver con la enfermedad por reflujo, ¿sí? Y uno de los síntomas que también se ven, por ejemplo, es el dolor torácico, que es un dolor que se manifiesta detrás del esternón, que a veces suele ser tan intenso que mucha gente consulta, en general, a una guardia, porque tiene miedo que sea algo que sea del corazón, que tenga, o sea, un problema coronario. Pero muchas veces la causa de ese dolor torácico, según ciertas características, puede ser por reflujo, aunque no se crea, ¿sí? Bien, igual Eh, siempre tenemos que descartar la patología cardiovascular. Si en el tórax no solo está el esófago, así que siempre es exacto, importante consultar al cardiólogo. sí, sí, siempre cuando la gente consulta por eso, lo primero que uno hace es preguntar bien cuándo es que aparece el síntoma, ¿sí? Para ver, digamos, si uno lo puede, o sea, si uno puede ya pensar que puede tener que ver con algo del corazón y siempre consultar y enfatizar en el paciente que tiene que consultar con un cardiólogo primero para ver bien si no tiene que ver con esa patología y ya después poder hablar que es reflujo, ¿sí? Otro Bien, de los síntomas también comunes es el ardor en la garganta, que muchas veces la gente que tiene como una faringitis crónica que me duele siempre, cada tanto. En general, cuando eso pasa, muchas veces van a ver al otorrino, ¿sí? Que hace en general estudios para ver esa zona alta. Entonces, muchas veces lo que se ve es que hay irritación en la garganta o en las cuerdas vocales o en la laringe. Bueno, entonces la gente tiene ese síntoma de ardor o de disfonía o de lo que se llama carraspera, que es como una sensación como que tiene como algo que se quieren sacar, como un moco, y eso también puede ser un síntoma que tiene que ver con el flujo, ¿sí? perfecto. Muy Este, bien. son, digamos, como los síntomas más frecuentes que uno puede ver. Bien. Eh, Ahí estaba viendo a ver si había más preguntas de este tema. Bueno, Bueno, pero te pregunto yo, porque ah, quiero que le contemos a la gente, ¿por qué entonces se produce el reflujo? O sea, bien. ¿qué mecanismos producen el reflujo? Hay siempre en todo lo que es la patología del tubo digestivo, siempre las causas en general son multifactoriales, pero hay ciertos mecanismos en este caso que contribuyen más, digamos, a la enfermedad y que tiene que ver con que hay un funcionamiento que está alterado en lo que sería como una válvula que se encuentra entre el esófago y el estómago. Esa válvula generalmente lo que hace es, se abre cuando uno come para que el alimento pase y después digamos que permanece en realidad más cerrada y ante ciertos eventos normales se abre un poquito y el ácido puede fluir. Es lo que ya habíamos comentado, que es el reflujo que es fisiológico. Pero cuando está la enfermedad por reflujo, esa válvula permanece mucho más tiempo entreabierta, ¿sí? Y eso hace que el ácido suba mucho más fácil, ¿sí? Bien, Eso es como es el mecanismo general. Muchas veces se asocia
con un aumento, digamos, de producción del ácido del estómago, que eso también puede ser causa, y otras veces también se asocia con que el esófago, o sea, lo que tenemos que pensar que el tubo digestivo es un gran músculo, ¿sí? Entonces, como es un músculo, funciona con contractilidad. Muchas veces la contractilidad del esófago, que sirve para que el alimento baje, funciona mal, ¿sí? O está alterada, y eso también predispone para que el ácido que por ahí sube permanezca, o que cuesta que se vaya, y también contribuye a esta enfermedad, ¿sí? Son Bien. como, Y digamos, la hernia hiatal. Si yo te pregunto por la hernia hiatal, porque lo preguntan todos en el consultorio. la ¿Qué hernia nos puedes tal aclarar de es, eso? sí, cuando uno habla de hernia, de hiato, ya la primera impresión de la gente, y más cuando salen de la endoscopía con el diagnóstico de hernia de hiato, es como que ya piensan que se tienen que operar de una hernia, porque es hernia igual a una cirugía, ¿sí? Porque siempre uno digamos, lo atribuye que tiene que ver con las hernias de la pared del abdomen, la hernia umbilical, la hernia inguinal. Y esta hernia en realidad es algo diferente, por suerte. La hernia inguinal es un mecanismo que se asocia con la enfermedad por reflujo, porque justamente tiene que ver con esto que yo cuento de la válvula, que funciona mal. ¿Y qué es lo que pasa? Parte del estómago, ¿sí? Como esta válvula que está entre el esófago y el estómago funciona mal, permite que el estómago suba un poquito hacia arriba, ¿sí? Eso es la hernia, ¿sí? La parte superior del estómago se va un poco hacia arriba, y lo que hace es que el contenido que está normalmente en el estómago se vaya hacia arriba y llegue más fácil al esófago y de síntomas, ¿sí? Por eso es un mecanismo que es importante y se asocia muchas veces con la enfermedad por reflujo. Bueno, Pero bueno, eso lo llamamos regurgitación. Y acá, muy bien, la negra Villarroel dice, a mí me arde, no me arde, pero después de comer, lo que estoy comiendo se me sube a la boca. exactamente, bueno, por eso hay, en cuanto a los síntomas, muchas veces uno, por el tipo de síntoma que el paciente tiene, uno puede inferir qué tipo de alteración tiene que le esté provocando el reflujo. Entonces, en general, cuando hay hernia, porque esta válvula funciona mal y está la hernia, justamente lo que pasa muchas veces es que se da la regurgitación ácida de diferentes alimentos. A veces es independiente de lo que uno come, ¿sí? Y el alimento sube después de comer. Y muchas veces puede ser no inmediatamente, sino que es al rato, ¿sí? Así que Perfecto. es algo que es normal. Ojo que también, en cuanto a la hernia de hiato, hay como muchos mitos, viste, que yo te comentaba que la gente asocia hernia que se tienen que operar, ¿sí? Bueno, esto es un mito. Entonces, sí sería bueno como para que la gente se lleve de esto, que en realidad la hernia, en general, la mayoría de las veces no se opera. Primero, que tengamos en cuenta que la hernia de hiato es muy frecuente de ver, ¿sí? Hay gente en realidad que no se entera nunca en su vida que tiene una hernia de hiato, porque en realidad es un síntoma, y por ahí se hace una endoscopía digestiva por otro motivo, se ve en la endoscopía que tiene la hernia, ¿sí? Entonces, no siempre se opera, en general en muy pocos casos se opera. Es algo que no se maligniza, por supuesto, o sea, no es algo maligno, ¿sí? Sí, Eh, la hernia de hiato no se siente, uno no siente dolor en esa zona por fuera, como sí puede pasar con la hernia inguinal o con la hernia umbilical, que se ven en la pared del abdomen, porque es una hernia interna, es una hernia diferente, ¿sí? Entonces, no duele ni molesta. Lo que te puede sí molestar es el síntoma de reflujo, que es otro síntoma diferente, pero no es que te molesta la hernia, ¿sí? bien. Por supuesto, que tengas la hernia no significa que vas a tener reflujo, ¿sí? Pero sí, la hernia es causa de reflujo, ¿está bien? Y muchas veces con hacer una dieta y alguna medicación, o sea, aparte de lo que llamamos el tratamiento médico del reflujo, a pesar de tener una hernia de hiato, que a veces puede ser de diferentes tamaños, ya con eso el tratamiento basta, ¿sí? Bien. Acá, mira, Emma Cristina Sánchez nos dice si podemos repetir lo del reflujo cardiológico.
Que bueno, no es que el Ah, reflujo sea cardiológico, pero vamos a hablar un clásico. poco del dolor de pecho. Claro, Sí. sí, sí, sí. En realidad lo que comentamos, ¿cómo es el nombre de Emma, Emma, Emma? ¿estás Bueno, ahí? Emma, sí, Emma anda por ahí, pero bueno, son preguntas que están pioras, aparte que son preguntas típicas también, ¿sí? Del consultorio. Eh, el tema del dolor torácico, ¿qué es lo que pasa? O sea, lo que uno es un síntoma que, bueno, que llamamos que es atípico, ¿sí? O extraesofágico, se asocia con el reflujo. Muchas veces ahí hay diferentes mecanismos que intervienen, tienen que ver quizás con cierta alteración en la contracción del esófago y en la sensibilidad también, ¿sí? Y lo más importante de descartar en cuanto a eso es o sea, cómo es que se manifiesta el dolor. Por ejemplo, si la persona dice que está con ese dolor, pero que de repente le aparece por poco tiempo cuando hace cierta actividad física, o sea, cuando hace un esfuerzo físico, uno tiene que pensar que tiene que ver con algo coronario, ¿sí? Porque eso es dolor coronario. Entonces, lo que primero que hay que hacer, como siempre, no subestimar y siempre, o sea, descartar que no haya un problema cardiológico de base. Cuando todo eso está ok, o sea, cuando se habla con el cardiólogo y se hacen los estudios para eso, ya ahí puede volver a nosotros y ya empezar a estudiarlo para pensar que puede ser por reflujo, porque en realidad el dolor torácico, primero se descarta lo coronario y después como segunda causa es por el reflujo, ¿sí? Bien, acá nos preguntan también, y esto me Sí, parece fundamental. Ya Pepe venía hablando con las licenciadas de esto en los vivos sí, previos. ¿Puedo tener reflujo por nervios o por estrés? sí, Esto bueno, es importantísimo. sí. A ver, si bien el estrés provoca un aumento de la secreción ácida del estómago y eso justamente puede contribuir a ese síntoma, también lo que sucede es que en sí no la enfermedad por reflujo en sí, pero sí la gente puede tener síntomas por reflujo, ¿sí? O similares a los síntomas típicos del reflujo, que es la pirosis o el dolor torácico, o esa sensación que el ácido sube, que el líquido sube, porque hay toda una alteración de la sensibilidad en el esófago, y eso sí tiene que ver con una parte de lo que son los trastornos funcionales, que ya siempre, digamos, se está hablando de eso, y que tiene que ver con lo que siempre se habla de la interacción cerebro y tubo digestivo, ¿sí? Ahí entra en juego eso, por eso el estrés lo que hace es alterar la sensibilidad del esófago y muchas veces hacer la de un reflujo normal que el paciente puede tener, el paciente percibirlo, que le dé síntomas y que el paciente consulte por eso. Así que Bien, sí. ¿Eh? bueno, ¿y cuándo consultar? Porque hasta ahora nos dijiste que hay episodios de reflujo que son normales, que son fisiológicos y que son esperables. Pero, Eh, ¿cuándo tenemos que consultar? Bueno, en realidad, a ver, eh, muchas veces pasa que es como ya lo comentamos antes, que uno puede tener un episodio aislado de acidez, que es lo más frecuente. A veces uno por ahí ya sabe qué alimento consume o qué líquido consume y le da acidez. O sea, podemos hablar de mucha cantidad de comer facturas, masas secas, tomar cerveza, tomar mate, y eso justamente con algo puntual uno puede tener algún síntoma de acidez, ¿sí? Lo que no significa que tenga enfermedad por reflujo. Cuando este síntoma es algo que es esporádico, que no es siempre, que es cada tanto, que no le provoca mucho malestar al paciente, la verdad que uno puede esperar, puede hacer un control con la dieta, o sea, tiene la opción o de no comer lo que quiere comer, o sea, por un tiempo, ¿sí? O de tomar alguna medicación, más que nada algún antiácido que lo que sirve es para el momento calmar el síntoma. Esto es lo que muchas veces la gente hace. Ahora bien, cuando ya este síntoma se hace más frecuente, ¿sí? Que en general lo que siempre hablamos que es enfermedad por reflujo, es cuando sí, ya aparece más de 2 o 3 veces por semana y ya viene desde hace tiempo con ese síntoma que le traen molestias, que son cada vez más frecuentes, que a veces es independiente de lo que uno... Ahí es cuando el paciente ya tiene que consultar. Otra
otro síntoma también es, o sea, otra característica del síntoma también tiene que ver si aparece quizás más que nada en la noche o cuando se va a acostar, que también es muy típico que esto pase, y por ahí siente en la noche, ahí hubo varias preguntas en realidad en esta semana respecto por ahí si uno comía mucho o por ahí rápido y en la noche se iba a acostar enseguida y quizás se despertaba con la sensación de acidez o de ese ácido que quemaba. Sucede, son síntomas por los que hay que consultar. Eso es como en general, porque ya uno, con eso que el paciente refiere, ya uno piensa que el paciente está ante una por reflujo. Tal Pero cual, altera mucho la calidad de vida. cuando te altera, exactamente, cuando ya te altera la calidad de vida de esa forma, porque es frecuente, porque ya no sabes qué comer ni qué tomar para que no te pase, ahí es cuando ya tenés que empezar a consultar. Pero en realidad también lo que es importante que nosotros siempre en estos vivos lo intentamos recalcar, que tiene que ver cuando realmente el paciente tiene que ser estudiado también un poquito más exhaustivamente, ¿sí? Y en este caso, son, digamos, alteraciones referidas al esófago, lo que siempre uno hace es una endoscopía digestiva. Ahora, ¿en qué casos? Que son los que siempre se hablan y de los síntomas de alarma, que son cosas que hay que tener en cuenta para estudiar más invasivamente al paciente. Y es más que nada, ¿por qué? Porque uno piensa que el paciente puede tener un reflujo que le está dando inflamación en el esófago, ¿sí? Que es lo que llamamos esofagitis, ¿sí? O quizás puede tener algún tipo de complicaciones por el reflujo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ante un paciente que tiene quizás más de 40 años y empezó con estos síntomas, ahora que tiene más de 40, que no es que viene desde más joven con estos síntomas intermitentes, sino que esto empezó hace poco. Si, por ejemplo, se hace unos análisis de sangre y tiene anemia porque le falta hierro, bueno, uno tiene que pensar que esa anemia porque falta hierro es porque está perdiendo sangre de alguna parte del tubo digestivo, entonces por eso tiene que consultar con nosotros, ¿sí? Cuando, por ejemplo, empieza con disminución de peso, ¿sí? Y muchas veces la disminución de peso que tiene que ver con esta patología, tiene que ver con que quizás el paciente puede tener algún problema para tragar, entonces empieza a no comer o a comer diferente, o por ahí tiene dolor cuando traga, ¿sí? O cuando los síntomas se hacen más intensos o cuando ya empezó un tratamiento hace un tiempo y ese tratamiento no le está haciendo efecto y los síntomas, digamos, persisten y son cada vez peores, ¿sí? Sí. Así que De son... todas maneras, te agrego una cosita chiquitita, Sí, que siempre es recomendable consultar. ¿Por qué? Porque el ácido que pasa crónicamente del estómago, el esófago, va lastimando el esófago y eso tiene consecuencias y creo que estaría bueno, Lau, que a mí me insistieron mucho durante la semana en el consultorio que hablemos de la esofagitis, sí. ¿sí? Eso Sí, es bueno, otra cosa que... la estaba acá viendo porque también había alguna pregunta de justamente de esofagitis. Bueno, ahora porque la vi justo al pasar. Acá hay alguien que dice Betty Gonzi que tiene hernia de hiato. Sí, Betty, una gran cantidad de gente tiene hernia, mucha gente no lo sabe y mucha gente por suerte no tiene ningún síntoma, pero bueno, en la gente que tiene síntomas hay que darle algún tipo de tratamiento, ¿sí? Bien. Bueno, y con Bueno, respecto antes de meternos en esofagitis, mira, acá de Jessy dice, ¿la de la obesidad tiene esofagitis, relación con el reflujo? sí, la esofagitis es inflamación. Ahí se te cortó un poquito la... A ver, ahí, ¿soy yo o la escucha? Ahí te escucho bien. Me parece que se me quedó ahí un poquito Ahí está. tildada, Anabela. Pues la, sí, no, porque como media así. Justamente ¿por qué? Tiene que ver con un tema de presión, o sea, en la obesidad empieza a haber más cantidad, digamos, de contenido a nivel abdominal, aumenta la presión abdominal y ese aumento de la presión justamente facilita, o sea, por un tema de simple compresión del abdomen hacia, hacia el estómago, facilita que el ácido suba. Justamente Sí, parte sí, del tratamiento, sí, sí, Ani. te aclaro una cosa. Imagínense que tenemos una botella y esa botella la apretamos de abajo. El líquido va a refluir para arriba.
exactamente, bueno, eso es, la obesidad hace eso, o sea, aumenta la presión del estómago y el ácido sube más fácil. Por supuesto que, o sea, es eso, o sea, eso es parte también de lo que es el tratamiento, tratar el sobrepeso, ¿sí? Hacer actividad física justamente para evitar el sobrepeso, o sea que es muy importante porque que predispone para la enfermedad por reflujo. Me quedé tildada yo, Sí, te quedaste, yo te veo bien. pero Igualmente, pregunta no sé muy interesante que la hace Micaela, que dice, si vos me ¿hay relación con la ves, Ani, celiaquía y el reflujo? A ver, ahí no te estoy viendo a vos, estoy viendo una pantalla en blanco. con la, A ver, con la conexión. es No difícil sé, esto, es difícil esto, yo te escucho muy entrecortado. No te estamos viendo, no te estamos viendo, Lauri. sí, ahí vi, pero es que no sé si es internet o qué pasa, pero yo tengo buena señal. Bien. Sí, así es la pregunta, seguimos. Mira, la pregunta es la siguiente que la hace acá Micaela Yoga y dice, ¿hay relación con la celiaquía y el reflujo? Bueno, me Hay una cuesta asociación. escucharte. Ahí está, Yo no, a ver, ahí me escuchás, no sé ahí por estamos. qué, No te déjame ver estamos si puedo, pudiendo no sé. ver, por ahí hay que dar vuelta a la pantalla. Espera, Micaela, si estás ahí, ya espera un contestamos segundo. tu pregunta. No, espera ahí está, Ahí estamos listo. viendo. Ahí estás, Ahí, perfecto. ahí me ven. Ahí estamos. Sí, Sí, sí. perfecto. Bueno, vamos con la pregunta Sí, de Mica, mira, pobre, que la dejamos ahí esperando. no, en realidad hay una asociación. Lo que sucede muchas veces, por ejemplo, es que hay gente que consulta por acidez y uno sospecha que tiene reflujo, y es una acidez que es persistente, entonces que amerita que uno le haga la endoscopía, ¿sí? Y quizás gente que ni siquiera tiene antecedentes ni de enfermedad celíaca, o sea, ni en la familia, ni ningún otro síntoma. Le haces la endoscopía y uno entra al duodeno, que es el intestino delgado, donde se manifiesta la enfermedad celíaca y tiene un patrón compatible. ¿Sí? O sea, hay una asociación con eso. O sea que en realidad es algo que es de ver muchas veces, ¿sí? Bien, hago una pequeña acotación. En la Sí, enfermedad celíaca se alteran las uniones que hay entre las células. Y al alterarse esas uniones, que son entre caderinas en las células, hay un aumento de la permeabilidad y hay mayor percepción del reflujo. Por eso sí está relacionado. Por eso siempre insistimos en que es muy importante consultar. Si no claro. lo dejen Sí, pasar. hay un aumento en lesión y también se ve inflamación en el esófago por el ácido. O sea que es algo que Muy es frecuente de ver. O sea, quizás esa asociación se ha visto más en los últimos años porque en los últimos años se hace mucha más endoscopía digestiva que antes. Entonces es más fácil ver la asociación, ¿no? perfecto. Está alguna otra pregunta, pero por ahí quería un poco continuar con algo que también es algo que es una pregunta frecuente, aparte que la gente se vuelve loca y se preocupa por este tema, que tiene que ver con el reflujo, así como para un poco ir terminando este tema para después seguir con algo de constipación, Ani, en honor al tiempo. El tema Bien. del esófago Barrett, Anabela, que vos sabés que pregunta frecuente, dudas, Mucho eh, Google, mucho Wikipedia, mucho Google y la gente mucho viene muy asustada. Wikipedia, internet, y qué es lo que sucede con el tema del esófago de Barrett cuando van a la consulta. Tengo esófago de Barrett, a veces hay gente que ha venido casi, o sea, como conmocionada, pero ¿por qué? Lo ponen en internet, esófago de Barrett, cáncer de esófago, es como que si fuera lo mismo. Entonces, lo que tenemos que tratar acá es primero de tranquilizar y de informar de una forma, o sea, lo más simple posible para que la gente entienda el concepto de esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una alteración en lo que sería el revestimiento interno del esófago, ¿sí? Ese tipo de revestimiento van cambiando las células
del esófago y se transforman a unas células más similares al intestino delgado, ¿sí? Eso es el esófago de Barrett. Eso realmente se ve en la última porción del esófago, que está justo casi unida con el estómago. Ahora bien, eso está asociado, y una de las, en realidad la causa del esófago de Barrett es el reflujo crónico. ¿Está bien? Eso pasa, es algo que es frecuente de ver, y lo que se vio es que estaba asociado en los esófagos de Barrett, que estaban en tratamiento, que se mantenían con inflamación crónica constantemente, y no fueron diagnosticadas en forma temprana y no fueron controlados, hay un muy bajo porcentaje, muy bajo, que se pueden transformar y llevar con el correr de los años a un cáncer de esófago, ¿sí? Muy poco porcentaje y con el correr de varios años. En el medio hay muchas cosas para hacer para que eso no pase. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y también que no todo tipo de esófago de Barrett va a llevar a un cáncer de esófago. Hay ciertas características. En general, es un esófago de Barrett que por ahí tiene cierta extensión, que cuando se le hacen controles con endoscopía y se le toman muestras, las famosas biopsias, que es lo que se hace para controlar, se hace ese control porque eso, digamos, lo que hace es ver si hay algún cambio diferente de esas células que nos puede hacer sospechar que se puede transformar en un cáncer de esófago. Y hay muchas cosas para hacer en el medio para que eso no pase, ¿sí? Más allá del tratamiento médico, para que no haya reflujo, y en algunos casos, según como sea el esófago, hay tratamientos endoscópicos. Así que cuando uno por ahí se hace alguna endoscopía por control, porque tiene síntomas o no, y de repente viene sospecha de esófago de Barrett, primero, es una sospecha porque uno ve cierta imagen y le toma una biopsia. Si se corrobora esa sospecha, hay que estar tranquilos, eso tiene tratamiento, es algo a largo plazo y el porcentaje es muy bajo. Así que no se vuelvan locos si ven esófago de Barrett y cáncer de esófago en la web. Así que eso creo que es algo que es importante, digamos, de ver. Bien. Bien, ¿qué te parece si damos unos tips para prevenir el reflujo? Bueno, sí, esto también va a estar un poco de la mano también cuando nos comentes un poco los tips de constipación, porque todo tiene que ver en el tubo digestivo con la forma de comer. Pero para el reflujo, algo básico, o sea, hay que comer despacio, masticar bien la comida. Piensen que la digestión de los alimentos comienza ya cuando uno huele el alimento. O sea, ahí ya empieza el proceso de la digestión, tan simple como eso. Entonces, hay que masticar bien para que la saliva pueda también actuar y comenzar también parte de la digestión. Eso primero. Y aparte, comer despacio, masticar bien la comida y no llenarse de golpe cuando uno come. Siempre la idea es, en la forma de comer, es una dieta que se llama fraccionada. Comer poco volumen y más seguido. Poco volumen para que no aumente la presión en el estómago y el ácido no suba. ¿Está bien? Después, Perfecto. otra de las importantes y más en la gente que por ahí tiene mucho síntoma en la noche, ¿sí? O sea que por ahí tiene como mucha acidez o mucho dolor en la noche, es que no coma tanto de noche y que espere por lo menos 2 a 3 horas para irse a dormir. ¿Está bien? Eso también influye mucho para ese síntoma. Y después hay ciertos alimentos que por ahí son más fáciles que desencadenen el síntoma, que son en general cosas que tienen más contenido en grasa, el chocolate, todo lo que son, digamos, harinas, que están hechos con grasa, más allá por ahí, digamos, distienden, pero el tema de la grasa, lo que provoca es que el vaciamiento gástrico se hace un poco más lento, hace como un resto de lo que es la válvula que está entre el esófago y el estómago, suba más fácil, ¿está bien? Y a veces, quizás la gente come todo esto y no tiene ningún síntoma y por ahí hay algún alimento en particular que le da, bueno, ese alimento lo tiene que tratar de evitar o quizás con la medicación que se da. ¿Y el mate? Flujo, lo puede evitar. Y el mate es uno de esos ¿Qué hacemos con el mate? alimentos. El mate, lo que sucede con el mate es que sí, puede provocar, digamos, la relajación de esa válvula y dar el síntoma ese, pero muchas veces la gente que por ahí tiene reflujo, quizás toma mate
Y si no le da el síntoma de acidez, en el momento que toma mate o al rato, lo puede seguir tomando porque no es el causal de su reflujo. ¿Está bien? O sea, es intermitente. Muchas veces es importante ver qué alimento le desencadena o no. Y después, por ejemplo, si está sin tratamiento médico, lo que uno hace es, bueno, empezar con un tratamiento durante un tiempo, que eso también dependerá de muchas cuestiones. Acá, digamos, no podemos ahora hablar exactamente de la medicación que se da, que es una medicación que es muy común, pero uno hace un tratamiento dependiendo del paciente, dependiendo de lo que ve en la endoscopía, depende de cómo ese paciente responde con el medicamento, y es siempre medicación y dieta y forma de comer. Cosas, Bien. digamos, que van de la mano, ¿sí? Ahí nos hacían una pregunta puntual que no quiero dejar de responder respecto a la levotiroxina y el omeprazol o algún similar. ¿Cuál se toma primero? ¿Cómo nos tenemos que manejar? Sí, bueno, esto que hay mucha gente que toma hormona tiroidea, y la hormona tiroidea se toma siempre primero y tiene que ser lo más alejado posible de la toma del omeprazol porque afecta la absorción de la hormona tiroidea. Mínimo lo que recomiendan también los endocrinólogos es 1 hora. Mucha gente lo que hace es que se despierta, ni bien se despierta, toma la hormona tiroidea y después a la hora toma el omeprazol o el pantoprazol o el esomeprazol, o sea, todos los prazoles que están, digamos, para este tratamiento, Mercado. ya puede comer. Así que bueno, pero Perfecto. eso es en cuanto a eso. Bueno, acá un poco nos están también apurando, pero más con el tema de las preguntas de constipación, que ya habían empezado bien tempranito con ese Empezaron. tema. Pero ¿Te bueno, parece un que larguemos poco, con constipación? sí, porque en general creo que reflujo hemos hecho las respuestas y hablado de lo básico que la gente siempre... Exacto. En cuanto Después a hay preguntitas muy puntuales que las iremos constipación, conversando por privado. si nos da el tiempo, bueno, si no, si estos vivos dan para seguir haciendo más vivos porque la gente tiene muchas preguntas. Bueno, en cuanto a lo que es constipación, digamos, ¿es un síntoma, es un trastorno funcional? ¿Qué hablamos cuando hablamos de constipación, Ani? Bueno, sí, es un trastorno funcional, pero yo siempre digo, es un trastorno funcional que se caracteriza pero ¿sabemos lo que es un trastorno funcional? Un trastorno funcional es un trastorno en donde si bien no existe una patología orgánica o un defecto anatómico que justifique los síntomas, se caracteriza por un funcionamiento inadecuado del tubo digestivo, entonces los síntomas se presentan, ¿sí? Es porque hay deposiciones cofrecuentes o porque presentan dificultad para ir de cuerpo. Y obviamente está asociado a un montón de síntomas extras como hinchazón, dolor abdominal, el famoso meteorismo que ya Pepe estuvo hablando la semana pasada, ¿sí? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Obviamente que siempre hay criterios diagnósticos para decir, bueno, hablamos de constipación, sí, ¿está bien? Pero una cosa que yo quiero que se lleven hoy es que la gente me dice, ¿es normal si hago caca cada 3 o 4 días? Y esto hay que verlo, ¿sí? A ver, Sí, la medicina no es una ciencia exacta, ¿está bien? Sí, uno va de cuerpo cada 3, 4 días, pero no tiene otras cosas accesorias como hinchazón, dolor, tener que hacer mucha fuerza, la verdad es que podemos considerarlo como algo normal, ¿está bien? ¿Sí? A ver, hay rubios, hay morochos, hay altos, hay bajos, y hay gente que hace caca 2 veces por día, y hay gente que hace caca cada 3 o 4 días, ¿sí? claro, Entonces, hay que verlo como un todo esto. claro, con cuánto le molesta al paciente o le altera la calidad de vida esa forma de ir de cuerpo, ¿no? Exactamente. Entonces es muy frecuente que te digan, no, sí, yo soy constipado porque hago caca día por medio. Y bueno, paren. Por ahí no. ¿Sí? Eso por un lado. Sí, acá Mirta dice que le pasó en cuarentena. Y sí, y estas cosas, tanto el reflujo como la Sí, constipación, pasan en cuarentena porque todas las medidas de las cuales nosotros vamos a hablar en un ratito para prevenirlos no se están cumpliendo en cuarentena. ¿Sí? Entonces, bueno, sí. para las causas de la constipación son un montón, ¿está bien? ¿Sí? Primero, lo que tenemos que tener en cuenta es descartar que la constipación no se deba a una patología de base, ¿sí? Es muy frecuente en el hipotiroidismo, en patologías como diabetes, que pueda presentar constipación secundaria a esta enfermedad.
Entonces nosotros, ojo, en consultorios tenemos que pensar en estas cosas, ¿sí? Eso por un lado. Y segundo, hay un grupo de medicación, ¿sí? Que a veces uno las toma inadvertidamente y que generan constipación, ¿sí? Lo más frecuente es la morfina, que obviamente se da en pacientes crónicos para tratamiento del dolor, que produce constipación, pero hay otros remedios que por ahí pasan inadvertidos, como un antipiléptico o un antidepresivo, o mismo el hierro, que genera Sí. constipación. Entonces, nosotros tenemos que pensar si la constipación es secundaria a estas cosas o si realmente uno es constipado, ¿está bien? Una vez que nosotros vamos pensando en esas cosas, separamos las aguas, ¿sí? Y ahí vamos a hablar de dos tipos de constipación. La famosa constipación por tránsito lento, que esa ya la conocemos, es una de las más frecuentes, ¿sí? En donde el intestino, el colon, no tiene la fuerza necesaria para ir llevando toda esa materia fecal hacia el recto, ¿sí? O la constipación, que nosotros médicamente la llamamos síndrome de obstrucción del tracto de salida, ¿sí? Para que se hagan una idea, es como como el nombre lo dice, ¿está bien? Hay una obstrucción a nivel del recto que hace que no se pueda defecar, ¿está bien? Si bien para estudiarlo habría que hacer un poco más de estudios, la realidad es que ya en la primera consulta en el consultorio nosotros podemos inclinarnos por una u otra causa, ¿sí? Sí, Eso es sí, importante. bien como el paciente te va contando el síntoma, que a veces Exacto. cuesta que la gente quizás cuente bien cuál es el problema, porque hay mucho pudor por este tema, que también es una de las causas de la constipación, ¿no? El tema de lo que significa quizás ir a otro baño que no es el de uno, y ese es uno de los problemas muchas veces o sea, por los que la gente tiene constipación también, ¿no? Exacto. Y esos son algunos de los tips que vamos a dar al final, ¿sí? Ok, escúchame, y bueno, la típica pregunta también, o sea, el estrés, por supuesto que te puede generar constipación. Sí, claro que sí. O sea, ya sabemos que es el segundo cerebro, el tubo digestivo. Es más, yo creo que hoy me pregunto si es que no es el primero. Tienen Sí, conexiones sí, sí, muy sí, sí, no estrechas. es- La verdad es que si uno anda mal, el otro va a andar mal. Si andamos locos, caminando por las paredes, estresados, angustiados, el intestino lo siente y es frecuente que se manifieste de esta forma. Algunos tendrán diarrea, otros tendrán reflujo, otros tendrán constipación, ¿sí? Y eso es lo que hay que estudiar y eso es lo que hay que apuntar. ¿Está bien? sí, escúchame, y en realidad, por ejemplo, si un paciente te viene con constipación, pero bueno, además de eso, hace poco, por ahí el paciente tiene dolor o quizás ya tiene algún episodio de sangrado. Eso ya uno lo toma como un síntoma de alarma, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y ahí es cuando nosotros tenemos que consultar, ¿sí? Ah, o sea, si hay sangrado, si hay pérdida de peso, si en un laboratorio aparece anemia o si hay antecedentes de cáncer de colon, hay que consultar, ¿sí? Eso es indispensable hacer la Sí, consulta y es sí, fundamental hacer una colonoscopía para descartar que no haya ninguna otra cosa que esté produciendo los síntomas, ¿sí? bien. Acá, bueno, Mirta Alaní, bueno, que le dice que le pasa ahora en cuarentena, ¿sí? Este, después, bueno, hay personas que en realidad, no me acuerdo bueno, el nombre que había visto la pregunta. Bueno, acá pero hay así vos, Sandra Pérez, que pueden constipar, sí, algunos pueden constipar. Hemorroides. Bueno, la pregunta, Ana, famosas hemorroides. Sí, si bien la constipación no tiene una consecuencia grave para la vida, la verdad es que genera hemorroides y patología anal, como por ejemplo la fisura, que es muy molesta y altera mucho la calidad de vida. Y esto lo podemos prevenir, Sí. entonces la verdad es que no tiene sentido no cumplir con ciertos tips que son muy chiquititos y que esos pueden cambiar sustancialmente la manera de ir al baño, ¿está bien? Sí, quizás sería piola eso, porque ya están preguntando por el tema de qué es lo que tenemos que comer, que a veces la verdura hincha y uno no sabe qué es peor. Esto nos lo comenta Pau Martini. Así que bueno, si querés podemos qué es lo que Sí. tenemos que hacer para prevenir eso, ¿no? Bueno, primero, llevar una alimentación variada, ¿está bien? Eso es
fundamental. O sea, todo lo que es dietas mediterráneas, alimentación casera, evitar los ultraprocesados, siempre funciona, ¿está bien? Segundo, consumir alimentos ricos en fibra. Ya venimos hablando, ¿sí? De que la fibra se encuentra en los vegetales, eso llega al colon sin digerir, y eso es fermentado por las bacterias que generan un gel y hace que aumenten unos ácidos grasos que estimulan el peristaltismo del intestino, ¿está bien? Y esto con gran cantidad de agua. Pero hay que tener en cuenta una cosa, la fibra, como es fermentada por las bacterias, aumenta el gas. Entonces hay que tener cuidado, ojo, en la manera en que la incorporamos. Si la incorporamos todas juntas va a ir generando muchos síntomas, ¿está bien? Así que de a poquito con el tema de la fibra. Aparte, la fibra es saludable, se indica para los divertículos, o sea, mejora el performance cardiovascular. La verdad que es muy beneficioso el consumo de fibra. Pues respecto a consumir el consumo de probióticos como los kefires, los chucrut, los fermentados, esto es muy positivo porque aporta microorganismos, ¿sí? Que van a competir con estos microorganismos patógenos y eso va a tener un efecto muy positivo en la salud digestiva. Por supuesto, beber mucha más cantidad de agua porque la fibra sola se apelmaza y hace un efecto contrario, ¿sí? Hacer ejercicio, esto aumenta que el intestino se mueva un poquito mejor y, por supuesto, no aguantar las ganas, no aguantar ir al baño. Ustedes piensen que cuando el recto sensa que está distendido porque hay materia fecal, manda señales al cerebro y nosotros pensamos si es el momento no adecuado para tener una deposición. Si nosotros decidimos que no y aguantamos las ganas de ir al baño, esa materia fecal se va deshidratando, el recto sigue absorbiéndole agua y después va a ser mucho más difícil evacuar, ¿sí? Vamos a tener materias fecales mucho más duras y más difíciles de evacuar. Y obviamente siempre tratar de mantener una rutina. Ahora en cuarentena es difícil porque almorzamos a las 4 de la tarde, merendamos a las 8, pero es fundamental que el cuerpo se acostumbre a recibir los alimentos en una rutina. Escucharte un poquito. Se cortó un poquito. Sí, ahí dice sí. El audio y nos quedamos cada tanto. Bueno, lo que queríamos decir en cuanto al tema de las consultas, pero porque si no, Instagram nos saca automáticamente. Hay un montón de preguntas, pero... Sí, no, pero más que nada hay varias preguntas ahora últimas de que, bueno, si se puede hacer algún tipo de consulta virtual por el tema de constipación o hace falta que sea presencial. Mira, estamos haciendo las consultas virtuales, se puede hacer tranquilamente, por supuesto que en algún momento hay que hacerla presencial en cuanto a este síntoma, más que nada tengamos en cuenta que para poder revisar al paciente también, pero está siempre la opción de una primera consulta o para sacarse algunas dudas a través de la consulta virtual o las teleconsultas, que eso lo estamos haciendo. En GEDIT, si quieren, pueden llamar por teléfono para pedir un turno para una consulta presencial o si no, en la página web se saca el turno, se llena una ficha y ahí ya pueden tener una consulta con nosotros, ¿sí? Exactamente. Y bueno, que no dejen ante los síntomas que quizás les están preocupando, todos estos síntomas de alarma. Es importante la consulta, no tengan miedo, hay muchas cosas para hacer, hay muchas pautas que le podemos dar, también nutricionistas, que es justamente una pata fuerte en esto, porque muchas veces los tipos de alimentos que hay que incorporar, está bueno que ellas nos den la guía, ¿no, Ani? Para ver bien todo el tema del tipo de fibra, de cómo más minucioso. Sí, siempre trabajamos de forma interdisciplinaria con ellas, así que es importante que consulten con ellas también, ¿sí? Porque estas medidas higiénico-dietéticas son fundamentales. Y ahora en cuarentena, en donde todo está al revés, es importante que nos ordenemos. Quedaron un montón de preguntas en el tintero.
ya las iremos respondiendo a medida que podamos, Sí. pero bueno, por Bien. ahí quedan para los Bueno, próximos vivos. bien, y sí, bueno, y si también tienen alguna duda en lo que tiene que ver con endoscopía, si le indicaron alguna endoscopía por alguno de estos síntomas de alarma que estamos comentando, no duden también en consultar. Pueden también tener o una teleconsulta o una consulta presencial, si tienen temor, si tienen miedo, si tienen dudas respecto a eso. No duden en hacerlo, hay muchos medios para hacerlo, así que bueno. Creo que por ahora sería todo. Antes que nos eche Instagram, nos vamos nosotras, Ani, ¿te parece? Exactamente, les mandamos un beso grande a todos y como siempre estamos a disposición, ¿sí? Listo. Bueno, muchas gracias por estar en el vivo y nos veremos en los próximos vivos que haya de diferentes temas. En las teleconsultas. Dale. Bueno, Ani, un beso. Nos Un beso vemos. grande a todos. Chao.